Diputado de Juntos por el Cambio, una de las referencias económicas en la Cámara de Diputados por parte de la oposición. Bueno, recién escuchábamos a José Ignacio de Mendiguren de que, si no entendí mal yo, el congelamiento no sirve en tanto en cuanto sea ese el fin, salvo un acuerdo de precios. En el marco de un plan. En el marco de un plan, de medidas que se tienen que tomar. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre este tema? Bueno, bastante similar, digamos, lo que acaba de decir de Mendiguren, si esa es la síntesis de lo que dijo. Los congelamientos de precios nunca han funcionado ni en la Argentina ni en la historia. Hay un libro que se llama 5.000 años de controles de precios, no recuerdo el autor ahora. Pero las veces que se han hecho de manera inteligente, de manera seria o en el marco de programas heterodoxos, como fue, por ejemplo, el Plan Austral del año 85, incluso el Plan Gelbart, que después termina muy mal por otros desequilibrios muy parecidos a los que se están gestando ahora en la economía argentina, termina en el 75 con el Rodrigazo, esa gran devaluación y un gran ajuste tarifario. O en el año 87, en el marco del Plan Primavera, el propio Alfonsín, con precios máximos, no le funcionaron, pero al menos estaban inteligentemente vendidos dentro de un programa de estabilización, que después fueron fallidos, podemos discutir. Acá en realidad es solo una receta electoral, te diría, para poder imprimir un número de inflación menor en el próximo registro antes de las elecciones, si es que llegan con algo en ese sentido, y para encontrar un enemigo para el votante duro, el núcleo duro del Frente de Todos, que está a riesgo de quebrarse, porque esto es lo que ha pasado, digamos. Yo creo que el Frente de Todos perdió el votante blando, como dicen los politólogos, ese votante que lo apoyaba desde siempre, pero tampoco era fanático, tocó el núcleo duro de sus votantes y ahora está penetrando ese núcleo duro de sus votantes por la falta de respuesta, por el desgobierno enorme, por la crisis de pelearse por los diarios y tirarse cartas por los diarios, una crisis institucional y política del propio gobierno. Y entonces, bueno, en la búsqueda de consolidar ese núcleo duro, busca un enemigo. Y ese enemigo son los empresarios. Y ahí está la razón de los controles de precios. Y de hecho lo dijo Feletti, dijo, necesitamos 3 meses de alegría. O sea, el plan que quieren hacer para estabilizar es básicamente pasar de aquí a fin de año, probablemente para evitar alguna tensión social y poder ganar las elecciones o poder mejorar en las elecciones. Es más claro, imposible. La gente lo sabe, lo tiene clarísimo. Yo creo que estamos ante un votante inteligente en la Argentina que ha aprendido mucho de economía porque se viene comiendo muchos sapos. Se dio cuenta que el modelo de distribucionismo fácil que aplicó el kirchnerismo durante muchos años tocó un límite y no cree en ninguna de estos espejitos de colores. Ahora, Luciano, yo compartiendo la línea general de que el gobierno está buscando una solución de corto plazo en la campaña electoral, ¿no ves que del lado empresario, que la verdad ha tolerado un montón de acuerdos de precios cuidados, no es que la primera vez que le piden bancame los precios 3 meses? De hecho, vienen los precios por cuidados eso. Sí, es un programa que siguió con Cambiemos. Sí, en ese mismo tono. ¿No crees que el empresariado ha salido también a jugar en tono político? Tal vez porque se siente representado por Juntos por el Cambio, porque lo ve débil al gobierno, porque perdió las elecciones. ¿No ves también desde el lado empresario un juego político en este contexto? Repitiendo esto, ha habido un montón de acuerdos de precio en estos últimos años y los han tolerado y acá están diciendo 3 meses de esta canasta de productos. ¿No te hace un ruido eso? Yo creo que es tan absurdo el congelamiento que se intenta. Primero no es un congelamiento, es un retrotraer precios, con lo cual si los empresarios tuvieron costos que tuvieron que trasladar a precios, es empezar seguramente a perder. Pero más allá de la defensa de los empresarios, es muy ridículo plantearle a un empresario que congele los precios cuando vos no congelás la emisión monetaria. Porque, digamos, si de alguna forma vos decís, bueno, mira, vamos a hacer 3 meses, pero yo en estos 3 meses te prometo que voy a bajar la tasa de interés para que vos tengas menor costo de capital, vamos a tratar de estabilizar otros costos, voy a bajar un poco los impuestos y voy a bajar la emisión monetaria, que es la que crea esta brecha cambiaria insoportable, que es la que se termina trasladando a los precios, porque el Banco Central pierde reservas, le frena las importaciones a los industriales tienen menos para producir, menos para ofertar y empiezan a subir los precios. Bueno, todo este círculo en el que está, si vos no le ofreces una solución al empresario, el empresario ya en algún momento me parece que se planta y dice, mirá, primero hagamos las cosas seriamente, poné tu parte, hagamos un acuerdo, precios cuidados con el macrismo, incluso con el kirchnerismo, estaba dentro de una lógica, digamos, donde los precios cuidados se iban moviendo en función de lo que era la inflación, digamos, de lo que eran más o menos las pautas macroeconómicas, aun cuando se iban un poco fuera de borde. Pero esto, digamos, en un escenario de descontrol inflacionario del 3,5, retrotraer para atrás, me parece que esto es lo que de alguna forma empieza a chocar con la resistencia empresaria, que sí empieza a ser un poco más, si vos querés, un poco más doctrinaria.
pero más doctrinaria en la irracionalidad del gobierno de cómo lo plantea. Empieza a jugar un poco más políticamente. Y cómo lo plantea el propio Feletti. Porque el propio Feletti dijo, bueno, vamos a ir a un acuerdo en la medida que haya acuerdo, si no voy a sacar la lista de precios máximos, y es lo que hizo. Luciano, para que la gente lo entienda, porque la gente lo sufre, los que nos están viendo lo sufren, pero para que lo entiendan, ¿por qué nadie en la Argentina puede domar la inflación? ¿Por qué nos tenemos que retrotraer a la convertibilidad del 1 a 1, después a un altísimo costo social, económico, etcétera, para decir, bueno, un periodo de X cantidad de años donde la inflación no fue un problema? ¿Por qué nadie lo consigue dominar? Radicales, pro, peronistas, el color que quieras. Sí, es increíble porque toda Latinoamérica lo logró hacer y ya nadie puede tirar la primera piedra de que es fácil dominar este monstruo. En Argentina es especialmente difícil. Vos pensás que Argentina fue uno de los pocos países que tuvo hiperinflación sin tener guerras. No hay tantos casos en el mundo de hiperinflaciones, de 2 hiperinflaciones, sin que haya mediado una guerra. Es decir, la inflación argentina es un monstruo muy complicado de domar y acá nadie puede tirar la primera piedra. Y te diría que hay varias cosas. Para frenar la inflación, sobre todo en Argentina, vos necesitas, primero, acuerdo político respecto a un conjunto de reformas que básicamente consiste, para hacerla muy simple, en equilibrar las cuentas públicas. Esto no es ortodoxo o heterodoxo, esto porque si no te explota por endeudamiento y después te genera una mega devaluación y un default, te explota por inflación, por emisión, por inflación, por la emisión. Entonces, más emisión monetaria. Y además hay que hacerlo de manera consistente, de manera muy profesional. Yo siempre digo, y este es un vicio que tiene el establishment y alguna dirigencia que proviene del establishment, que es decir, mira, bajar la inflación ya lo hicieron todos los países, es muy fácil, es como operar un corazón. Yo se lo digo a mis alumnos de la Ditela. Es como operar un corazón. Abrís, sacás el viejo, pones el nuevo y cerrás. ¿Vos operarías un corazón? No. Estás un cirujano mayor, un anestesista, un gerente, un señor que monitorea, enfermeras, un equipo, una coordinación. Primero se abre, después se corta. ¿Fue un poco el error de Macri en 2015? Sí, que yo creo que hubo una subestimación de decir, nosotros vamos a ir equilibrando las cuentas públicas, poniendo en marcha los precios relativos, haciendo todo lo que vamos a hacer, pero se hizo con cierta descoordinación, un poco con esta visión un poco simplista, que tiene el empresariado también, de que es fácil. No, se necesita un equipo, se necesita un plan, se necesita un programa y se necesita consistencia en las políticas y una buena secuenciación de las reformas. ¿Qué quiero decir? Y yo con este ejemplo, para hacer una torta vos no ponés primero la masa y 2 horas después le tirás los huevos, digamos, para hacer, no, ir en el horno. O sea, vos hacés toda la masa, ponés los huevos, la harina, y después lo ponés en el horno. Bueno, de alguna forma nosotros quisimos primero poner la masa en el horno, por ejemplo, el inflation targeting, cuando no habíamos, por ejemplo, equilibrar las cuentas públicas. Y entonces había que tomar deuda. Ahora, vos hablaste del acuerdo político. Entiendo que me vas a decir es humo electoral, es la campaña, lo que sea, pero ¿no detectás más allá de eso que en el oficialismo, tal vez por la misma necesidad de que se ve que la cosa es difícil de arreglar, hay dirigentes que están diciendo, che, vayamos a un acuerdo después de la elección, pero genuinamente, como diciendo, por decirlo mal y pronto, esto es un quilombo, no lo vamos a arreglar nosotros solo. ¿No detectás eso en el oficialismo, sacándole el componente de me invitan a una trampa por la elección? ¿No ves que hay algo de eso? Sí, hay preocupación en el oficialismo. Y en los sectores más racionales del oficialismo hay una vocación de diálogo. Lo que pasa es que el diálogo, para que exista, primero tiene que haber primero el diálogo se convoca desde la victoria, nunca desde la derrota. Es raro que alguien convoque al diálogo desde la derrota, porque para eso no hubieran convocado al diálogo cuando ganaron en el 2019, digamos, ¿no? Que había mucho por hacer. Y hubiésemos discutido un montón de cosas que no hubiésemos compartido, que se hicieron, por ejemplo, subir 19 impuestos, seguir ahogando con impuestos al sector privado, el impuesto a las grandes fortunas, que no hace más que batir récord de inversiones en Punta del Este y Uruguay, digamos. Están felices los uruguayos con todos los empresarios. El otro día vi un video de Antelo, era un empresario famoso acá, invirtiendo en Uruguay en su empresa, que acá no existe más y está allá. Bueno, un desastre. Ahora, desde la derrota, convocar al diálogo es raro. Me parece más bien un manotazo ahogado. A. B. Creo que primero para convocar al diálogo se tiene que poner de acuerdo el propio oficialismo y la primera que tendría que estar sentada en la mesa de diálogo es Cristina Fernández de Kirchner, que es la conductora indudable de este proyecto. No puede convocar, ni siquiera Alberto Fernández, te diría, hoy. Porque Alberto Fernández tiene el gobierno intervenido, le pusieron a Mansur, le pusieron a la vocera, la exdiputada, le van cambiando los ministros del Instituto Patria. Entonces, tiene que convocar a Cristina Fernández de Kirchner, tiene que tener un programa de gobierno, una unificación de toda la coalición, y ahí sí sentar a una mesa. Y yo creo que la oposición, incluso los más duros,
si el gobierno pone una agenda racional de salida a la Argentina, aparte de las cosas que dijo el Vasco, ¿no? Porque en algunas cosas obviamente coincidimos en la mirada productiva, industrialista, digamos, eso todo queremos, el tema es cómo se hace. Yo creo que la oposición podría sentarse en esa mesa. Ahora, si es la mesa para salvar el gobierno y para tenderle un puente de plata para que lleguen sin una explosión al 2023 o que lleguen sin una crisis gubernamental al 2023, parece que le estamos haciendo un flaco favor a la sociedad, al gobierno y a la Argentina en general. En esa mesa de negociación, muchas veces ustedes, como opositores, están planteando el tema de reformular las cuentas públicas para que haya menos déficit. Sí. La Argentina, con 40 y pico % de pobreza, con un Estado omnipresente en muchos sectores de la sociedad, del trabajo, de los desempleados, de los que hace ya varias generaciones que no tienen un empleo, en blanco por lo menos, ¿hay margen para que el Estado ajuste sus cuentas con este nivel de tensión social o de que, como ha dicho Jairo en más de una oportunidad, algo que les sale barato, la paz social les termina saliendo barato al Estado poniendo recursos, teniendo en cuenta las dificultades que tenemos con más del 40% de pobres? Es una gran pregunta porque, primero, yo creo que el sector privado está en ajuste hace 10 años, porque hace 10 años no se crea empleo privado. Entonces, de alguna forma, el sector privado fue, digamos, de alguna forma rescatado por el empleo público en algunas provincias y por los planes, qué sé yo, y cada vez, y no alcanza ahora con eso, porque ya se agotó el modelo y no alcanza eso. Entonces, la discusión que hacemos es, ¿cómo hacemos para que esta resolución de las cuentas públicas sea expansiva, digamos? O sea, vos tenés que, de alguna forma, achicar el déficit del Estado sin que eso genere un ajuste sobre el sector privado, sino más bien genere una expansión. O sea, tenés costos en el corto plazo de achicar gastos eventualmente o subir impuestos, que ya no es imposible subir en Argentina, pero tenés que compensar con una expansión del sector privado que pueda compensar esos costos. Si no lo hacemos, vamos a tener esta misma discusión en un nivel de pobreza cada vez mayor. Porque este desequilibrio de las cuentas públicas, te digo, esto es parte del debate que se ha dado históricamente en la Argentina, pero que se va a dar el año que viene o en el 2023, es, pucha, qué difícil es corregir las cuentas públicas, que lo que decía, con pobreza, y por no corregirla tenemos más inflación, más deterioro del sector privado, más pobreza y más necesidad de corregir. Entonces estamos en ese círculo vicioso. Entonces, en algún momento hay que tomar el toro por las astas, como decía Rodríguez Sá, y ordenar las cuentas públicas. Y para eso tiene que haber un gran acuerdo político, porque hoy por hoy significa hacer un esquema, digamos, de reestructuración de los subsidios inteligente, bien focalizado, implica repensar el sistema previsional de largo plazo, implica también achicar los costos ridículos de la política. ¿Y esa idea está en todo Juntos por el Cambio? Porque uno lo escucha a Macri dice, yo si vuelvo voy a hacer todo lo mismo pero más rápido. Es cierto que algunos dicen no va a volver Macri, si hay un gobierno Juntos por el Cambio será Larreta que tiene otra mirada. ¿Hay consenso en lo que vos decís? ¿Hay que ir con un acuerdo político? ¿Hay que tener una mirada más integral? ¿O te parece que eso todavía es un aprendizaje que no está cerrado en Juntos por el Cambio? Yo creo que lo que dice Macri es que el rumbo que él tomó, que de alguna forma él termina haciendo en los 2 últimos años lo que tendría que haber hecho en los 2 primeros. Y lo dice de alguna forma así, digamos, ¿no? Le deja a Alberto Fernández 4 colchones macroeconómicos, que es lo que le cuesta la elección a él, porque lo hace en los 2 últimos años. El colchón fiscal, el monetario, el externo, porque se había evaluado mucho el tipo de cambio, y el tarifario. Con la recomposición tarifaria que hizo Macri, que fue la verdad heroico el esfuerzo que hicieron los argentinos para bancarse esa recomposición tarifaria que era necesaria hacer en aquel momento. Por supuesto, si hubiese hecho con una economía en expansión hubiese sido mucho más digerible para la gente. Pero deja esos 4 colchones macroeconómicos y Argentina estaba lista como para empezar a salir de su crisis. Y después viene la cuarentena eterna, una cuarentena europea en una economía sudamericana y destruye esos 4 colchones. Lo que dice Macri es, hay que hacer esos 4 colchones de la forma más rápida y más socialmente menos dolorosa, rápidamente para que los beneficios de la expansión del sector privado, la inversión, el empleo, que vuelvan los empresarios que se fueron, que vuelvan las inversiones, eso que no aparecía. ¿Y por qué no aparecía? Porque pensá esto, Mauricio Macri pone el plan de estabilización, el Inflation Targeting de Sturzenegger, Sí. Empieza a mejorar cosas de la microeconomía, los bitrenes de Dietri, digamos, los camiones más eficientes y cosas por el estilo,
pero las reformas más de fondo las empieza a hacer después, recién en diciembre del 2017. Pasa a un pacto fiscal y una reforma tributaria que bajaba en 3 puntos del PBI la carga tributaria, y que era el principio de empezar a oxigenar al sector privado. O sea que si es un Macri que vuelve con ese mismo discurso, va a tener que hacer otra vez los ajustes de tarifa fuerte que hizo al comienzo. No, yo creo le que dejan el atraso que me se da está la impresión de que esta vez, a diferencia del 2015, el que va a tener que enfrentar los propios fantasmas es Alberto Fernández. Porque no creo que esta vez se vuelva a repetir el puente de plata que generó las expectativas de un recambio del gobierno que mantuvo a flote la economía de Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner durante todo el 2015, cuando la que venía era Scioli Bain, Miguel Bain, fallecido lamentablemente, un economista de fuste, o Macri y Melconian. A propósito de Macri, tengo una pregunta judicial. ¿Vos estás de acuerdo con que no se presente a la justicia a declarar? Lo que yo entiendo de la causa es que no tiene ni pies ni cabeza, Está bien, ni la pero cuestión eso mismo decía Cristina de sus causas e iba a declarar. Yo creo que hay varias cosas. O sea, cuando pasás por la función pública te llenan de causas. Eso ustedes lo saben bien, porque son periodistas de investigación. Hay causas que son ridículas, que caen por su propio peso, y hay otras que son más profundas y no hay forma de frenarlas, digamos. Esta es una de las causas ridículas donde no hay ninguna vinculación. Lo mismo decía probada. Cristina, pero Cristina iba... ¿No hay una diferencia ahí? Porque Cristina decía los FER, me inventan causas, 5 declaraciones el mismo día. Sí, pero iba. Pero Cristina tenía Otesur, Los Sauce, tenía toda la obra pública de la Salvador. Estaban todos los dedos marcados. Acá no. Dicen que hay una supuesta escucha. Manes dijo, que el como expresidente debería ser ordenó. ejemplar. Manes dijo, como expresidente debería ser ejemplar. ¿No tiene un punto ahí? O sea, Cristina, con todo lo que le pueda criticar, fue a la justicia. Sí. Ahora volvieron a citar al 28 y el abogado dijo que va a ir. Sí, o sea, lo que está usando son los recursos de la justicia. En este caso hay una clara persecución a mi juicio. Ruido. Y, a ver, yo he dicho siempre, digamos, por ejemplo, la causa de dólar futuro es una causa contra Cristina que yo siempre estuve en contra, porque la política económica no es judicializable, y lo he dicho. Ahora, después las causas de corrupción son más flagrantes. De la actitud de las figuras, de la actitud de las figuras. Sí, pero yo creo que lo hacen en el marco del Estado de Derecho, o sea, ni siquiera tiene fueros. Cristina tuvo 2 años sin fuero, después, igual que Macri ahora. Pero también muchas veces ha declarado por escrito, no ha ido. A ver, yo creo que lo hacen en el marco del Estado de Derecho, no hay una rebeldía, y de hecho no la podría tener porque es un ciudadano de a pie. Y ya ahora entiendo que va a ir a declarar, si lo llama, porque se le rechazó la excusación de este juez bastante, pintoresco, por decirlo de alguna forma, que tiene ahí de alguna forma secuestrado el expediente en el juzgado de Dolores. Luciano, sos, breve porque ya nos estamos yendo, ¿sos de los opositores que creen que un triunfo electoral de Juntos por el Cambio el 14 de noviembre genera un lunes negro el 15 de noviembre para lo que es la gestión de gobierno? La crisis política, a pesar me decía de los mercados. No, para los mercados yo creo que ya está bastante incorporado que este es el escenario político nuevo. No, sino que el congelamiento de precios ya no va a ser hasta el 7 de enero, sino probablemente hasta el 15 de noviembre. Sí. El dólar, las variantes, las acciones del gobierno vinculadas a esta crisis. Va a depender cómo Cristina digiere la supuesta derrota, por ahora que la gente todavía no votó. Digamos, o sea, esa es la verdad, o sea, hay que ir a votar, la gente tiene que ver si quiere ratificar este rumbo o poner un freno al kirchnerismo, pero asumiendo que se repiten los resultados, va a depender mucho de cómo Cristina se pare de demás, de qué decida, de cómo salda el gobierno el debate ideológico que tiene tan profundo, digamos. Hay un sector que insulta al Fondo Monetario y hay un sector del gobierno que se reúne con el Fondo Monetario para negociar. Entonces, esto es lo que hace de alguna forma. Esto de que haya 2 volantes siempre fue un problema, digamos, para la conducción, pero uno gira a la derecha, el otro a la izquierda, y cada vez es más complicado porque lo hacen en medio de una crisis política y económica muy grave, y eso pone en riesgo a todos los argentinos. Luciano Laspina, diputado por Juntos por el Cambio, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a todos por estar acá. Jairo, claro. Pero claro, Calvo. Un 10. Nos reencontramos mañana en esto que se llama RM. Acá va a volver a estar sentada Romina Mangel, ¿cierto, Romina? Mañana, 22 horas, acá en A24. Los esperamos. Chau. Babi Echecopar. Basta Babi, lunes a viernes a las 23 por A24. Esto no es suerte. Un accidente por pis puede pasar en cualquier momento.
No corras riesgos. Usatena, la marca líder mundial en incontinencia, ahora llega a la Argentina. Con productos especializados para cualquier nivel de goteo. Usatena. Y ahora sí, no corras riesgo. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. La magia te llama a la celebración más mágica del mundo, en donde los mundos que adoras brillan como nunca antes, en la celebración del 50 aniversario de Walt Disney World. La salud es magnífica, fuerte, activa. Cada raza nos atrae por sus características únicas. Por eso, Royal Canin desarrolló una nutrición específica para cada una de ellas. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. En Somier Center, octubre es relax. Aprovechá, tenés hasta 60% off y 24 cuotas sin interés en productos seleccionados. Además, con la compra de un producto Silivest, llévate un masajeador de regalo. Comprá ya. Yo decido vivir en un país en el que también quieran vivir mis nietos. Que el esfuerzo y el trabajo sean la forma de progresar. Volver a abrir el negocio que abrieron mis viejos. Que podamos caminar por las calles tranquilos. Que se respete al que trabaja. Que se termine con la suelta de presos. Que nuestra salud esté en manos de gente seria. Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia. Yo decido. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio.